Y el que me imagino que tiene cierta expertise en esto de darle una nueva vida a la comida es Álvaro Carballo, que es un gran cocinero. ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, bien, qué lindo estar con ustedes acá. Te abrazamos en este día del abrazo, Alvarito, sí. porque te queremos tanto, de verdad. Yo los quiero, Los lo saben, queremos, todos sí. los tres sabemos que nos queremos mutuamente. Che, pila de cosas que dijeron. Me acordé que había un emprendimiento de alguien que iba al mercado, a la UAM, y después eso fue creciendo, que recolectaba todo lo que ¿Plato lleno no sobraba. era la ONG? No recuerdo el O nombre, puede ser. Redalco. Redalco, Sí, ahí va, Redalco. me acuerdo de Redalco. Que iba y recolectaba. Faltaría una iniciativa como más coordinada y a nivel nacional, ¿no? Porque Totalmente. yo entiendo, sí, lo quiero donar, ponele, sobra, pero si además tengo que pagar el flete y ya tuve que pagar toda la producción y cuidar, es como regalar el laburo. Y quiero crear un matiz con esto que decía, que me pareció interesantísimo, que decía alguien en un mensaje sobre el color de la corbata, Sí. una ceremonia que tiene tanto estudio por parte de quien da la ropa, y sobre el color púrpura. En realidad el color púrpura puede ser, sí, la unión del rojo y el azul, pero recordemos que es el color de las figuras Vaticano. más altas de Del la Vaticano. iglesia. Totalmente. Y Mirá, en estás realidad, de púrpura hoy, justo. yo estoy de Sí. púrpura porque me estoy congraciando con la iglesia. Son demasiados años de ateo, estoy viendo si por algún lado vuelvo. A ver si me pica Pero la fe por ahí. con alguien que declara tanta fe religiosa como Sí, Donald Trump, sí. me lo imagino mucho más Sí. cercano Puede ser. a lo religioso que a una cercanía con los demócratas, a los que les ha acusado de Sí, ser... sí. Interesante una la santa mirada, de- interesante Sí, la yo mirada. coincido con lo que dice Alvarito. Me parece que el púrpura es mucho más una reminiscencia, A la no Iglesia solo Católica. a la iglesia, sino a la alta jerarquía espiritual, porque también Donald Trump ha tenido Exacto. ciertos discursos mesiánicos. Totalmente. Entonces quizá el atuendo vaya con esa intención solapada. Uno supone, y sobre la comida, bueno, en casa se hace A así. ver, queso. Primero, eso me si gusta. cocinamos de más, queda para la comida siguiente. Y sí, Obvio. está. ¿No? Primero. Si lo que queda es muy poquito, hay una gran chance, poquito realmente, poquito, hay una gran chance que termine en la olla de comida de los perros. Claro. Bien. Es como el reciclaje más típico. Si es poco, que no te da para nada, porque a veces lo que sobra es ínfimo. Sí. 2 cucharadas de un arroz con verduras y no dan ni para... Y la grasita del medio churrasco. Y la grasita del churrasco, sí, los perros te aman, ¿no? te aman, Vienen y claro. te chupetean los dedos, todo. Pero bueno, esas son las cosas que uno... ¿Ustedes reciclan comida? No, sí, sobran fideos, hablábamos eso, ¿no? El También. típico fideo al horno, ¿no? Con un poco de quesito, que ya Ahí le das va. otra vuelta. Hay quien hace croquetas. tortilla con los fideos. ¿no? Tortilla, Claro, sí, tortilla, Huevo, porque dale. no. El arroz también, cuando sobra arroz, tortilla. Tortilla. Le haces una cebollita, un poquito de sabor y... La croqueta de arroz es una cosa muy rica. Me está dando hambre, ¿eh? Qué Todo, rico. todo Cena eso que temprano sea hoy. empanado o con cualquier tipo de pan, con una tortilla envuelto, son fórmulas para el reciclaje. Y hablaba de la tarta que es muy amigable, ¿no? Tenés una zanahoria, un zapallito, un pedacito Cae de todo ahí. cebolla y va todo para la tarta. Todo va Totalmente. para acá. Esto es otro tema porque, bueno, tu hija es más grande, pero ¿cuál es el tema cuando uno tira todo para ahí adentro? ¿Cómo seducir al público infantil para decirle, Qué metele muela a desafío. Es la esto? parte Qué más desafío. fácil, porque cuando tenés muchas cosas, le mencionás la que sabés que le gusta. Claro, sí, Bueno, pero mi no. hija tiene ojos No, y son dice, no, selectivos, pero el sí. resto no. ¿Cómo hacen para sacar el pedacito de cebolla mínima? No, Tiene se lo cebolla, sé. me dice. Sí, saca el granito pedacito. del brócoli disuelto. Dios mío. No, totalmente. La vida. Bueno, trajiste un libro bien interesante, como Traje un siempre, libro, Álvaro. Sí, traje un libro en realidad más que para hablar de este libro en sí, que se llama Estrellas Negras, es para hablar de su autor, que es Ryszard Kapuscinski, o Ricardo Kapuscinski, traduzcámoslo un poco, que es un corresponsal de guerra, un periodista especializado en conflictos polaco, nació en 1931, murió en 2007 y es toda su vida interesantísima y su obra profesional ni que hablar. A ver, nació en posguerra, ¿no? En el 31. Pero además, enseguida se vino la Segunda Guerra Mundial. Te Entonces, iba a decir, posguerra de la primera, porque en la y preguerra la segunda también. lo agarró siendo un adolescente. Y Sí, él sí. dice que cuando tiene 8 o 9 años, cuando se termina la guerra, él dice, bueno, y ahora van a poder vivir en paz. Y se preguntaban qué era eso. Pues dice, quien creció en el infierno no puede conocer lo otro. ¿Qué era no estar huyendo de potenciales bombas o de potenciales asesinos, ¿no? Entonces, eso lo dota a él de una sensibilidad. Por eso lo traigo, porque después, cuando se transforma, primero se estudia y se transforma en licenciado en Historia, pero rápidamente se vuelve periodista. Y Polonia hace una cosa muy interesante. A principios de los 60, queremos tener nuestra agencia de noticias y lo destinan a él como corresponsal en África, pero en todo África. Entonces él saltó de una punta a la otra del continente durante años. En un continente donde pululan los conflictos tribales, o sea que me imagino que su vida de traslados Todo. allí... Pero además agarraba la época donde se estaban terminando las últimas colonias y empezaba a haber un África independiente o autónoma. Sí, la independencia de cada uno de los países. ¿sí? Claro,
el tipo está ahí y tiene una pluma y una calidad para pintar eso brutal. Él antes de ser corresponsal va a Ghana y al Congo entre el 59 y el 61 y ahí empieza a ver las figuras que estaban emergiendo. En particular en el Congo, por ejemplo, habla mucho de Lumumba. Él pinta una cosa para que lo entienda Europa. Él dice, en Europa si pensamos en divulgar ideas, usamos un diario o una radio. Lumumba en el Congo, si hubiera tenido un diario, ¿quién lo iba a leer o cómo lo distribuía? Y si hubiera tenido una radio, ¿quién iba a tener el artefacto para escucharlo? Entonces cuenta cómo recorre ese país que es del tamaño de Brasil más o menos, digo para dar una idea de algo que tengamos más cercano, y cómo lo recorre en una época sin infraestructura alguna, a salir a trillar y a comer oreja persona a persona, hasta que se transforma en el primer presidente electo en el Congo. Pero Kapuscinski va contando todo eso para una agencia polaca de noticias. Ahí hay una cosa que a mí me parece interesantísima, que es cómo hay países que han valorado, los ingleses tienen Reuters, los gringos tienen AP, Francia tiene FP, Rusia tiene Russia Today. Cómo hay países que valoran la posibilidad de tener una mirada propia sobre lo que sucede en otros lugares. Sí. Porque luego lo que se consume, un país consumidor como el nuestro, que además consume muy pocas agencias de noticias porque los medios son pobres y pagan pocas, vemos una realidad segmentada por los intereses de la línea editorial de la agencia de turno, ¿no? Sí, se está perdiendo cada vez más la posibilidad del envío de corresponsales, por un tema monetario también, no, y lo hablábamos que tiene esa esencia. Sí, con periodistas que trabajan sobre todo cubriendo la escena internacional de lo segmentada que es la información, ¿no? Y el difícil acceso a veces que se tiene para poder entender la realidad cuando uno no tiene la posibilidad de viajar y verlo con sus propios ojos. Podemos ponerle que ahora vos podés googlear y te metés en un diario ucraniano hoy para saber qué está pasando en el conflicto allá. Pero también tiene una mirada que es local, que está bárbara y te va a describir el conflicto y es muy valiosa, pero al mismo tiempo no es la mirada que tendría uno que va desde otro país y demás. Lo que tiene Kapuscinski para mí de bueno es que puede ir, mirar y narrar eso de una manera que a mí se me hace que es entendible para todos. Con una mirada europea sobre la realidad africana, claro. Sí, mucho más pero de un europeo que sufrió. Claro. Y que sufrió persecución, entonces no va del lugar del europeo poderoso. No, claro. Y él se relaciona no con las élites, sino que se relaciona abajo. Y va y recorre boliches y se pone a conversar con la gente y ahí se va nutriendo de una cantidad de cosas que quedan reflejadas en una serie de reportajes que están reunidos en este libro que se llama Estrellas Negras, que es el material que él genera en ese primer viaje, antes de ser corresponsal. Él genera mucho material, vuelve a Polonia a elaborarlo y empezar a hacer crónicas y artículos, publica varios, pero ahí lo destinan a África de vuelta y bueno, ese material está reunido acá. Para darles una idea de quién era Kapuscinski, hay una guerra en El Salvador, entre El Salvador y Honduras, que se da a fines del 69, que es cuando se están clasificando los equipos para jugar el Mundial de Fútbol del 70. Como la guerra estalla después del partido de vuelta entre Honduras y El Salvador, y él estaba ahí para cubrirla, la termina bautizando en su crónica la guerra del fútbol. Y todo el mundo conoce el conflicto ese entre El Salvador y Honduras como la guerra del fútbol. O sea que a este señor se le ocurrió la frase que bautizó un conflicto de cara al mundo entero. Qué increíble. Para mí es un fenómeno. Bueno, cuenta cosas, en este libro, por ejemplo, cuenta cuando va llegando en el 60 al Congo. Cómo va entrando y va pasando por un puesto de control y otro, y cómo trata de hacerse amigo en cada puesto de control, pero le dicen, sos blanco, te van a reventar la cabeza. Claro. Y empieza a hacer amigos regalando cigarros. ¿Mirá? Y empieza a contar cómo hay una cosa humana, que es también la risa, que acerca. En un puesto aparece un soldado con una super arma y se le planta adelante y tipo, te voy a romper la cabeza. Y se miran sin hablar, pero uno con actitud amenazante. Y él tira algo y una sonrisa. Y dice, cuando el otro sonríe, me alivié y dije, está conmigo. Y es alguien que lo termina acompañando. Ese tipo de cuestiones que son muy de saber estudiar el gesto y la conducta del otro, él las ha reflejado en otros libros. Hay uno que se llama Encuentro con el otro, que para mí es súper recomendable, incluso para cuando hacemos entrevistas, porque habla de cómo acercarse a alguien que no conocemos. Y es buenísimo, porque él se ha acercado a gente que realmente no conoce de manera extrema. Con la distancia del idioma, además. Sí, ¿no? Claro, otra cultura, otra forma de concebir la vida. O sea, sí. Total. Y eso él también escribió por eso. Por eso decía que quiero hablar de Kapuscinski. El libro Estrellas Negras, es una excusa, es muy lindo, y usted lo decíamos antes ahí al aire, a mí me interesa África, me divierte saber de África. Entonces, por eso estoy leyendo esto. Desde que lo conozco, Alvarito está con es el una tema cosa del que continente tengo acá. africano. Pero sí, bueno, sí. A partir de esto quería hablar de toda su obra. Hay otro libro que habla sobre periodismo de Kapuscinski, que el título directamente es Los cínicos no sirven para este oficio. Y a mí me parece buenísimo. Ya con el título está todo dicho, es una recopilación de charlas que ha dado, entrevistas que le han hecho sobre el oficio, ¿cómo es que le llaman esto?
me sale decir relatorios que hizo ante audiencias universitarias, explicando cómo era su trabajo y demás. Conferencias, entonces, conferencias, gracias. Sí, qué bien que aparece alguien con la palabra que uno no encuentra. Pero bueno, eso es quien les quería presentar hoy. Y dentro de las cosas que he estado leyendo de él en estos días, traje una, porque a mí me parece buenísima, porque le hace a cuando él lo habla sobre la escritura, pero yo creo que se aplica, bueno, cuando se hace un programa, una revista, o cuando se hace una entrevista. Dice, habla cómo lee poesía y cómo intenta escribir poesía por más que siente que no es bueno haciéndola. Y dice, necesito de la poesía como un ejercicio de la lengua. No puedo renunciar a ella. La poesía exige concentración en la lengua, un esfuerzo que beneficia a la prosa. La prosa debe tener música y la poesía marca el ritmo. Cuando empiezo a escribir, lo primero que busco es el ritmo. Será él el que me arrastrará como un río. Cuando no logro dotar a una frase de un valor rítmico, la abandono. Primero debe encontrar su ritmo interior la frase, luego el fragmento y finalmente el capítulo entero. A mí me parece buenísimo, porque creo que es lo que ustedes hacen en el programa. Cada bloque tiene que tener su sentido y llevarnos al siguiente. Y hay una narración que tiene que ver con el guión que se arma del programa para llevar al que está mirando por un lado. Yo lo intento hacer en la entrevista, es lo mismo. Intento darle un ritmo, vamos por este lado, por estos otros temas, vamos yendo y viniendo, no sé qué, para llegar y dejar algo. Entonces, eso que él dice sobre la palabra y sobre la utilidad de leer poesía, yo creo que después aplica a todo. Hace poquitos días, cuando fue el fallecimiento de la Nata, y recordaban en varios medios notas sobre cosas que él había dicho, recordaba una charla que dio en la ORT, una nota que subió Leonardo Abercon, evocando aquella charla. Parece que la Nata dijo algo así como que yo les recomendaría a los estudiantes de periodismo que no estudien periodismo, lean poesía, vayan y conozcan, porque después, cuando como periodistas vayan a escribir, van a escribir mejor, con más sensibilidad y con más calidad en la letra. Sí, yo tenía en un momento un profesor de literatura que decía que la poesía es un acto, más allá de obviamente de que uno puede plasmarlo en un papel, es un amanecer, o hay actos que son poéticos, ¿no? Que están de nuestra vida diaria, ¿no? Que tenemos que estar atentos a eso y que la poesía nos invade mucho más de lo que pensamos. Sí, y hay gente que escribe poesía en prosa. O sea, la poesía no necesariamente tiene que ser en verso. Una imagen, como vos decís, un amanecer, se puede escribir en un párrafo. No tiene que tener una rima consonante ni asonante, ni ser versos dodecasílabos, ni... No, lo escribís en un párrafo. Vos viste unos amaneceres trillando el continente preciosos. Vos viste unos amaneceres preciosos atravesando el continente. Y podés escribirlos en un párrafo y no necesitas que sea un verso. Totalmente. Y para la composición musical también, lo importante que es la poesía, para entender un poco esto de la música que tienen las letras, ¿no? Totalmente. Pero yo quería decirte que para mí sos nuestro Kapuscinski en Uruguay. Con respecto al conocimiento nos conocemos en mucho y me querés. Mucho. De la realidad africana, este hombre ha sido subentrevistado al respecto de todas sus experiencias en el África. Bueno, gracias, pero demasiado. Es que es verdad, hemos tenido posibilidad de charlar con él. Yo te entrevisté una vez hace muchos años. Sí, acá atrás en la placita. Vos estabas con una panzota así preciosa. Con la, creo que estaba de Manu. De tu segundo hijo. Sí, de Manu, exactamente. Pero bueno, sí, hay que darle más divulgación a todo eso que hiciste en África. Está buenísimo. Nada, eso les quería contar hoy. Historias propias, estamos en repeticiones. En febrero volvemos con los capítulos de estreno. Que además fue un año muy potente el pasado para historias propias, ¿no? No solamente con las entrevistas semanales, sino también con este ciclo, ¿no? A grandes del teatro, que estuvo buenísimo y que va a quedar ahí para siempre como un recuerdo de figuras muy importantes de nuestra cultura. A mí fue como... Nada, esas cosas que uno cuando las escuchas más de gurí decís qué pavada, pero después cuando las vivís... para mí de chico yo decía, no, para mí es un honor, a mí me parecía, perdón, una pelotudez. Pues para mí fue un tremendo honor que dijeran, che, queremos que hagas este ciclo, que venían del INAE y dijeron que querían hacer un ciclo de grandes maestros y que, bueno, que eso que quedaba como homenaje y lo llevara adelante. Para mí estuvo buenazo. Y las charlas me permitió conocer eso, gente con una trayectoria gigantesca, disfrutar, conversar con ellos, con ellas, y estuvo lindo, sí. Así y está todo disponible en YouTube. También cumpliste un número redondo con las... Metí los 400. Exacto, 400 historias propias. Qué impresionante. Acá tenemos iba a decir un 2%, pero no sé calcular el porcentaje ahora, pero acá hay 2. Acá tenemos un 0,00 algo por ciento, pero tuvimos 400, de estar en el ciclo, 400 personas a las que conociste bastante en profundidad en esas charlas. Sí, se intenta. Pero
son charlas de eso. Yo tengo una semana para preparar, pero ustedes acá tienen de un día para el otro. Y también ahí se conoce. Yo veo uso de insumo, entrevistas del programa. Bueno, sí, yo también uso las tuyas, no, la típica. claro, pero... Y entonces ahí Se están devolviendo favor. No, pero que No, siempre, pero es que siempre le sí, digo, che, Álvaro, no, pero es escuché verdad. tal cosa, ¿viste? Uno obviamente le quiere poner su impronta y buscarle Y la nos vuelta, hemos pasado pero claro. pique de cosas que nos quedaron fuera de las notas de repente. Sí, Mirá que a claro. fulano no le Pero puede eso, preguntar esto. hablando y del arte de la poesía, la entrevista es un arte en sí también, Sí, ¿no? sí. El poder sacar lo que realmente tiene para decir esa persona en esencia. Me parece que Alvarito es un gran exponente Sin de duda, eso. sin duda. Sí. Bueno, acá nuestra compañera también. Y Pero Pablo también, pero a mí yo me remito a eso que decía Kapuscinski, eso del encuentro con el otro. Porque les habrá pasado siendo entrevistadas también. Yo las veces que he sido entrevistado, uno muy rápido se da cuenta si el que está enfrente sabe o no sabe quién es el que está yendo, Sí. si estudió o no estudió, si nos va a plantear una charla donde nos va a hacer pensar o si vamos a divulgar lo que Sí. queremos divulgar y ya está. Se está Y eso- comprometido al menos con esta charla, ¿no? Claro. Buscando algo más, ¿no? Entonces, y eso determina tu actitud ante la entrevista. Sin duda. Entonces, yo creo que eso, si tratamos que se sienta respetado el otro, juega con nosotros. Totalmente. Totalmente. Bueno, todo el ciclo de Grandes Maestros, decirlo a los televidentes ahora en verano, está disponible en el canal de YouTube, por si se perdieron alguno, Ahí más va. allá de los 400 otras Y entrevistas de están historias todas las propias. otras. Ahí va. ¿Y cómo Están le van todas, subiendo pero- las visitas a las entrevistas de Es un años goteo, anteriores? sí. Es Claro. un goteo permanente porque realmente son charlas muy interesantes que tenemos la fortuna de que queden colgadas allí en el canal de YouTube. Así que Sí, bueno. te voy a poner un momento incómodo. Si tuvieras que De una. elegir una de las entrevistas de Grandes Fa. Maestros que tenés que recomendar, que no se la pueden perder, más allá de que todas deben estar espectaculares. No Y- sé si te me gusta. Lo que pasa es que es bravo también, es cierto. A ver, me gustó mucho Roxana Blanco, me gustó mucho Jorge Bolani, por tirarte así dos que me vienen Sí. ahora, las más rápidas que me vinieron. Eber Rosa. Es buenísima. Y en toda tu Ana Rosano. experiencia como entrevistador, ¿cuál fue la entrevista que te quedó más grabada? Que- Bueno, una que no se consigue en ningún lado, dos, que dice escritores argentinos, un historiador y escritor, Osvaldo Bayer, que fui a su casa, fue súper generoso para abrirme la puerta y estuvimos horas conversando. Un tipo que vos entrabas, tenía un pasillo en la casa, cuando entrabas así apretado porque eran libros y libros y libros en las paredes, te llevas un patio interior donde había más libros y una enredadera que iba creciendo por arriba de los libros. Ay, qué... En el medio de todo eso encuentro una tira de gráfica de página 12, de 3 cuadritos, donde el personaje planteaba cómo se ordenan las bibliotecas y decía, un libro de Bayer no puede ir nunca al lado de un libro de Sábato. Y lo miré y le pregunté, ¿y esto por qué? Y entonces empezó a despotricar contra Sábato, pero para la nota que yo le estaba haciendo más. Pero esa cuestión de honestidad y de frontalidad fue tremenda. Y otro fue Abelardo Castillo, otro escritor argentino, que fue impresionante. Tuvimos una charla divina y cuando termina me dice, ¿usted leyó El que tiene sed? Es un libro de él que cuenta su alcoholismo. Y dije, no lo leí. Ya lo tiene que leer, porque le voy a explicar. Entonces, él vive en una casa en Boedo, una casa antigua, un hombre de Alcurnia, Argentina. El living nomás tenía unos entre 40 y 50 metros cuadrados. Una gran sala. Sí, una gran sala. Y dice, todo el piso que usted ve acá estaba cubierto de botellas vacías. Todos los anaqueles de las bibliotecas que ven todas las paredes estaban llenos de botellas vacías. Y todos los cajones que usted ve acá estaban llenos de botellas vacías. Que alguien te llegue a comentar eso así, Tremendo. de una... Sí, es como una confesión que te Sí, hizo sí. prácticamente. Claro, pero y con una honestidad tremenda, ¿no? Entonces, no sé, dos detalles que recordé ahora. Me Mirá. encantó. Me gustaron. Mira, y te tiro una que sí está en YouTube, para que vean. Me Chela encantan Fontora, las que la anécdotas, amo. de verdad. ¿A cuál? Amo a Chela Fontora, que vino en la primera marcha de los Cañeros, a Montevideo. Es, como me dijo un amigo, es el ejemplo de endurecerse sin perder la ternura jamás. Vivió una vida tremenda, estuvo presa, se fugó de Cabildo una vez, se fugó la segunda vez, estuvo en Punta de Rieles, no tiene rencores, pero milita y milita por arreglarle la vida al universo sin pertenencia partidaria ni nada. Una mujer que yo amo escuchar y amo cada vez que me ve en el living y manda un SMS, porque debe estar ahí, así que un beso para Chela. Un beso Me para encantó. ella. Bueno, Álvaro, gracias. Como siempre, A quedan ustedes. todos invitados entonces para disfrutar de historias propias, ya sea en la repetición que se pasa acá por la pantalla de Canal 5, en el canal de YouTube, que bueno, que tienen para disfrutar tanto el ciclo como de Grandes Maestros como del resto de las entrevistas. Son 400, número redondo este año. Y bueno, y gracias por la recomendación también del libro. Lean a Estrellas Kapuscinski. negras, ¿eh? Ahí va. Me quedó picando.